Hey, ¿qué tal a todos lopachillos? Espero que estén teniendo una muy bonita semana y que estén listos porque finalmente les he traído el video de cómo dibujar el cabello. Al menos cómo tener las bases para poderlo dibujar, ya que me habían pedido bastante pero no lo había podido traer, sin embargo ya está aquí. Antes de comenzar les recuerdo, como en cada video, que yo no soy artista profesional ni experto. Estudio estas cosas y les comparto lo que he aprendido y las técnicas que me funcionan, esperando ustedes también les puedan servir y por lo tanto puedan progresar también, ¿vale? Se los recuerdo siempre porque no importa cuántas veces lo haga, al final del video pareciera que se les olvida o algo del estilo. Pero bueno, no me enrollo más, comenzamos con el video. Como en todo el dibujo siempre le hemos dicho, hay que simplificar las cosas. El cabello probablemente es una de las zonas más complicadas porque tiene muchísimo movimiento y al ser muchísimos cabellos, por lo tanto muchos mechones, podemos llegar a confundirnos a la hora de trazarlo. Pero podemos evitar esta situación y hacerlo un poquito más fácil con lo siguiente. Igualmente les pido una disculpa si se escucha como un poco rara mi voz en algunos momentos, pero creo que me voy a enfermar. Pero bueno, pasando al esquema, tenemos un total de 3 ejemplos aquí, ¿vale? Este sería el primero, este el segundo y este el tercero. ¿Cómo es que funcionan estos esquemas? Para nosotros poder dibujar el cabello lo vamos a segmentar en 3 espacios, ¿vale? Que sería la parte frontal, la parte media y la parte trasera. En este caso representada por diferentes colores, ¿vale? La parte media por azul, la parte frontal por rojo y la parte trasera por verde. Esto es un esquema muy general de lo que podría ser un estilo de cabello, ¿vale? En el segundo esquema, como pueden ver, pasamos de la simplificación más básica, porque esto hay que hacerlo de este modo, lo más básico que ustedes puedan, a agregar algunos detalles. En este caso, pues en la parte baja dividimos un poquito los mechones, en la parte frontal empezamos a hacer un poquito más el corte del cabello, etcétera. Realmente la primera etapa es el rasgo más básico, casi a figuras geométricas. En el segundo ya le damos un poquito más de forma y en el tercero ya vamos a agregar todos los detalles necesarios, ¿vale? Como pueden ver, los detalles pues van por los mismos segmentos. Primero detallo la parte roja, posteriormente la parte azul y posteriormente la parte verde, ¿vale? Esto nos va a permitir que desde lo más básico podamos transicionar a cosas un poquito más complicadas. Esto es básicamente de inicio. Ahorita les mostraré algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Pero esto tiene que adaptarse en función del cabello, ¿vale? Realmente hay muchísimos tipos de peinados y esto hay que irlo adaptando. Bueno, disculpitas si por ahí escuchan a mi gato. Y pasemos con el segundo esquema. Si no les quedó muy claro con el primero, probablemente este segundo esquema sí ayude a identificar un poquito más lo que les quería dar a entender, ¿vale? Y lo primero es lo que ya vimos, la parte frontal, la parte media y la parte trasera. Como pueden ver, esta vez estamos trabajando en lateral para que sea un poquito más claro el ejemplo y no quede como tanto de frontal. El primer ejemplo que les puse simplemente es para esclarecer este pequeño diagrama, ¿vale? Como pueden ver, trabajamos con secciones muy grandes. No me voy a enfocar en detalles. Bueno, estos detallitos de aquí, pero X. Vamos a secciones muy grandes para abarcar lo que sería el contorno del peinado. Posteriormente ya agregamos algunos detalles extras, como pueden ver. Empezamos a separar un poquito estos segmentos, a poner cabellos en medio para comenzar a darle más forma al peinado. Pero si se dan cuenta, todavía no hay tantos detalles, simplemente marcamos dónde van a ir algunas cositas. Y en el tercer y último ejemplo ya agregamos muchos más detalles en comparación. Y aparte de todo, pues ya hacemos una especie de line art. Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta a la hora de dibujar el cabello es manejar muchísimo el grosor de las líneas, ¿vale? Ustedes ya tienen que tener cierto dominio haciendo líneas más delgadas o más gruesas, porque esto va a permitir que el cabello tome muchísimo dinamismo. Entonces les recomiendo que practiquen muchísimo sus líneas. Como pueden ver, la transición es bastante sencilla de la etapa 1, donde los segmentos son grandes y sin detalles, al segmento 2, donde ya agregamos algo más de detalles, y por último agregamos todavía más detalles, pero ya finalmente le damos pues ese toquecito que le hacía falta, ¿vale? Aunque aquí todavía se notan algunas líneas de lo que eran estas divisiones,
pues realmente no hay mucho problema, incluso podemos llegar a borrar algunas para que no se vea como tan marcada esa división. Pero como pueden ver, esta es la estructura que vamos a estar siguiendo para poder dibujar el cabello, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de aquí? Bueno, con el siguiente. Este tercer ejemplo es básicamente cómo vamos a estar manejando las estructuras del cabello, ¿vale? Son estructuras básicas, aquí no hay nada complejo ni del otro mundo. Y así es como van a estar dibujando el cabello todo el tiempo. 24/7 es la estructura que van a tener para dibujar el cabello. Una vez que nosotros tenemos esta estructura, entonces podemos comenzar a agregar detalles, como pueden ver en cada uno de los mechoncitos que dibujé aquí, ¿vale? Como pueden ver, pues en este espacio hay líneas más delgadas y hay líneas mucho más gruesas. Esto, pues, como les decía, le va dando mucha fluidez al cabello, porque finalmente el cabello es muy suelto y tiene muchísimas direcciones. Realmente este rulito de aquí tiene una dirección aquí, luego otra hacia acá, luego otra sale de por acá, luego otra se mete. Entonces jueguen muchísimo con las líneas, ¿vale? Pero es básicamente lo que vamos a estar haciendo para poder conseguir el resultado de aquí abajo. Jugar muchísimo con las estructuras básicas e ir agregando líneas para darle esa sensación de profundidad. Hasta aquí creo que la estructura es bastante sencilla de entender, pero claro, pasar a la acción es donde las cosas pueden llegar a complicarse un poquito más. A continuación les voy a mostrar unos ejercicios. Estos ejercicios, a diferencia de de videos anteriores donde hago ejercicios antes de comenzar a dibujar o estudiar, estos dibujos sí los hice después de estudiar, ¿vale? Porque no quise como meterme a dibujar el cabello así a lo random, sí quería como tener un poquito la noción de cómo dibujar las cosas. Entonces aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Discúlpenme si el tema de las caritas estas se llega a ver muy claro, pero dado que no es mi principal interés para ustedes, bajo muchísimo la opacidad, aparte de que a mí me permite trabajar un poco más cómodo, ¿vale? Aquí agrego lo que son las formas más básicas del cabello. Como pueden ver, podemos dividir estos segmentos sin ningún tipo de problema. Este es el segmento 3, el segmento 2 y el segmento 1. Esto también viene a formar parte del 1, pero a la vez también forma parte del 2. Entonces, bueno, como pueden ver, son figuras muy básicas y también muy cuadradas. O sea, no es que aquí haya las super curvas, sino que todo es como muy rectangular. Y en este esquema de aquí también podemos dividirlo sin ningún problema, el segmento 1 y el segmento 2. El segmento 3 pues podríamos ponerlo hasta por acá, pero realmente la parte trasera del cabello casi no se alcanza a apreciar. ¿Qué pasa si nosotros ya agregamos líneas? Pues que queda algo más o menos así, ¿vale? Voy a quitar el boceto rojo para dejar solamente el delineado negro. Y como pueden ver, pues no son precisamente mis ejercicios favoritos. Bueno, este de aquí sí me gustó. Este está God. Este no mucho. Pero como pueden ver, pues es muchísimo de ir jugando con el grosor de las líneas e ir haciendo muchas curvas. ¿Qué pasa? Que por ejemplo aquí tenemos esta línea que sale. Tenemos esta línea que va hacia adentro, esta otra línea que genera una curva. O sea, realmente el cabello tiene mucho movimiento y tienen que aprender a identificar el movimiento que hay de por medio, ¿vale? Para estos ejercicios iniciales les recomiendo tomen referencias de Pinterest para que vayan practicando un poco antes de pasar las fotografías a dibujo y pues puedan tener una idea, ¿vale? Entonces, igualmente pues agregar mechones de repente sueltos porque el cabello no es estático. De repente pues pasa que se te sale algún cabellito y anda por ahí dando vueltas. Entonces bueno, este es uno de los ejercicios. Por aquí tengo otro. Intenté diferentes perspectivas entre comillas para no quedarme nada más con el frontal, porque a veces yo siento que en algunos videos como que te muestran nada más la parte frontal y como que 3/4 y ya ahí se acaba la historia del cabello. Entonces yo intenté manejar algunos ángulos para que tuvieran pues bastante idea de cómo trabajar con ellos, ¿vale? En este ejercicio de aquí, como pueden ver, pues tenemos la cara frontal, vaya, y aquí lo tenemos 3/4 pero desde una vista aérea. Como pueden ver, insisto, o sea, el primer boceto es muy geométrico, no hay casi nada de fluidez, a excepción de aquí que sí necesitaba marcar esa línea para poder entender la dirección que iba a agarrar. Y ya agregando el delineado, pues se vería así, ¿vale? Estos peinados son de hombre, aclaro, para que no todos sean de niña.
Aunque bueno, este muchacho tiene el cabello largo, ¿no? También bien podría pasar por uno de chica. Pero ese no es el punto. Como pueden ver, pues este tipo de cabello es muy... ¿Cómo decirlo? Se mueve muchísimo, tiene demasiada fluidez porque van los mechones hacia afuera. Por dentro van los mechones como haciendo esta especie de círculos. Entonces aprendan a jugar con ese tipo de líneas curvas para tener ese factor a favor, ¿vale? Aquí simplemente agregué esto porque pues por aquí estaba el cuellito, entonces aquí ya sale el cabello. Pues el cabello en esencia sería algo más o menos así, ¿vale? Es como una capita. Pero bueno, como pueden ver, bueno, este tampoco es que me haya gustado mucho. Aquí siento que pude haber jugado un poquito más con las líneas para darle algo más de vida, pero no importa, aquí nada más era practicar. Entonces creo que ya jugando un poquito más con lo que les mencioné, pueden ir entendiendo de forma más fácil cómo es que funciona dibujar el cabello hasta el momento. Vamos a pasar con los siguientes ejercicios, que ya son pasar la fotografía a dibujo como buenamente es hábito en este canal. Y aquí decidí traer uno de los mayores retos que hay a la hora de dibujar, y es el cabello chino. Hay mucha gente que sufre con esto, yo me incluyo entre ellos. El hecho de que lo haya podido hacer aquí no significa que lo sepa hacer al 1000%, pero salió. Aquí tenemos pues los bocetos del rostro, simplemente son dibujos básicos, no es necesario se compliquen la vida con ellos. Y aquí tenemos el esquema general, ¿vale? Para el cabello chino hice esta especie de triangulitos. Podríamos decir que esta es la parte 1 y esta es la parte 2, ¿vale? Porque estos chinos son los que, entre comillas, más detalles deberían de tener al ser los frontales, ¿vale? Los traseros pues ya no importan como tanto. Eso sí, al marcar la línea de atrás intenté hacer como estas irregularidades para marcar los chinos. Finalmente los chinos pues son muy irregulares. Y bueno, en esta parte de aquí sí que marqué la sección, la 1, la 2 y la 3. La verdad que es muy fácil de identificar. Pero bueno, se acomoda un poquito más a lo que venía en función de la fotografía, porque en esencia tendría que haber sido 2, 3 y 1. Pero ustedes pueden ir adaptando este ejercicio a como más se les acomode. Porque algo que surgió en algún momento en el chat de Discord era, yo les decía, les muestro los ejercicios. Este es el método que yo utilizo, pero no tiene que ser forzosamente el que ustedes utilicen al pie de la letra, sino que lo que yo les muestro ustedes pueden adaptarlo a su propio modo y que les sea fácil de entender para que ustedes lo lleguen a emplear, ¿vale? Entonces pueden ir modificando cosas aquí, cosas allá para que ustedes puedan hacerlo, pero esto simplemente es una guía, y una guía no es un paso a paso, ¿vale? Entonces bueno, aquí hay un factor que también es importante, y al menos en este dibujo no lo marqué como tal, pero determinar de dónde sale el cabello. Existe el famoso remolino, que es de donde nos sale el cabellito principalmente, o al menos la forma que va agarrando. En mi caso yo por ejemplo tengo 2 remolinos, entonces mi cabello pues tiende a verse un poquito raro, porque estos 2 remolinos generan que mi cabello tome diferentes formas y se me esponje medio raro. Pero la gente normal pues tiene un solo remolino, ¿vale? El de esta chica yo diría que está más o menos por aquí, pero dado que el cabello es muy voluminoso pues no lo alcanzamos a apreciar. Y esta chica pues lo tiene en la parte de aquí atrás. Sin embargo decidí marcar esta flechita porque yo considero que la parte más importante en esta fotografía es este punto, ¿vale? Que es de donde emerge estos 3 mechones de cabello, ¿vale? Entonces bueno, hasta aquí ya les expliqué lo que es la estructura. Y ya con líneas se vería algo más o menos así. Como pueden ver, el tema de los rulitos lo hice más o menos marcando las líneas así. Y eso sí fue bastante tardado. Ya entiendo por qué los dibujantes japoneses, pues aparte de que no hay mucha gente de tez oscura en su población, pues está dibujando esto tardado y es complicado. Imagínate hacer esto en cada panel. Entonces por eso yo creo que muchas veces cuando representan a gente de color es con trenzas o con rastas, porque es mucho más fácil, la verdad. Pero bueno, en este caso yo lo manejé así. No es la técnica perfecta, yo creo sinceramente que hay muchas más y a lo mejor hasta más fáciles, pero pues yo empleé esta técnica. Como pueden ver, en la parte de atrás los chinitos estos no son todos del mismo vuelo, ¿vale? Hay algunos que son irregulares y que adquieren otras direcciones en comparación a lo que era el boceto, ¿vale?
El por qué adquieren varias direcciones es porque los chinos son muy sueltos, son muy rebeldes, se van por todos lados. Entonces es importante tener esto en mente. Como pueden ver, pues este fue el resultado. A mí me gustó. No sé ustedes qué opinaron, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Igual podría haberle agregado más volumen. Creo que me faltó más volumen por aquí para que fuera un poquito más conciso. Pero bueno, detalles más, detalles menos. En el caso de la chica, pues bueno, yo hice como muchas líneas. Personalmente no me terminó de gustar este ejercicio, pero pues tampoco me iba a trabar yo aquí media vida, ¿sabes? Creo que podría haber estado un poco mejor, pero bueno, para que vayan dando una idea. Y pues finalmente son prácticas, no tienen que ser perfectas. En el siguiente ejercicio tenemos a esta chica de aquí con el cabello corto, ¿vale? No quise traer, quise traer tanta variedad como pude, pero realmente es difícil abarcar todos los peinados porque hay muchos. Entonces bueno, yo abarqué aquí algunos que me encontré por Pinterest. Como pueden ver, pues aquí tenemos lo que es la cabecita, los ojitos, etc. Aquí marqué estas flechitas, casi no se van a alcanzar a ver dado que tengo baja la opacidad, pero esto lo dicho, al final lo hago por temas pues prácticos a la hora de que yo dibujo y a la hora de que se los explico, pues no se lleguen a confundir con el trazo de algunas líneas, ¿vale? Entonces bueno, este tachecito de aquí y este tachecito de aquí marcan el nacimiento del cabello. Entonces ya una vez que yo marqué esto, hice la forma geométrica, que en este caso es con el color rojo. Como pueden ver, son líneas que van muy a lo random. Aquí simplemente tenemos dos estructuras, ¿vale? Bueno, yo lo dividí así, que era el cabello como más esponjoso y la parte de abajo que es un poco más lisa, con el 1 y el 2. Aquí tenemos la parte frontal, que es el 1, la parte media, que es el 2, y pues estos de aquí bien podrían ser la parte 3. Perdónenme, a rato se me va la voz de que lo mismo que les mencionaba, de que me estoy como enfermando. Pero bueno, agregando ya detalles, tenemos este efecto. En este caso esta chica tiene el cabello muy suelto, muy vivo. O sea, realmente hay muchísimas curvas por todos lados. Es una cosa muy loca. O sea, hay líneas de que... Ay, perdónenme, es que no alcanzo esta cosa. Hay líneas de que yendo hacia acá, y otras yendo hacia acá, otras se salen así, otras toman esta curva, otras vuelven a salir. O sea, realmente hay muchísimo movimiento en este cabello. Y principalmente por eso lo tomé, porque dije, está genial para poder practicar las líneas. Y como pueden ver, las líneas tienen diferentes grosores, ¿vale? Algunas son un poquito más gruesas, otras un poquito más delgadas. Entonces vayan jugando mucho con los grosores. Notarán que cuando empiecen a jugar con los grosores le darán muchísima vida a su cabello. El de esta chica, esto me quedó feo, pero pues es que yo no, o sea, por alguna razón puedo dibujar esto, pero no esto. Entonces bueno, ignórenlo. Como pueden ver, pues igualmente el cabello de la chica es bastante esponjosito, es muy voluminoso y tiene muchas curvas internas. Pasan por aquí, pasa por aquí este mechón también va por acá, pero este va hacia el lado contrario. Nuevamente el cabello va por aquí. Por aquí el cabello pareciera ir hacia adentro. Aquí como que va hacia afuera pero se vuelve a meter. Aquí va hacia afuera. O sea, como pueden ver, pues es mucho identificar líneas, ¿vale? La cantidad de líneas que ustedes agreguen va a depender del efecto que ustedes le quieran dar. No es necesario agreguen todas y cada una de las líneas, porque el dibujo puede llegar a verse un poco extraño si no están haciendo precisamente realismo. Pero pues tampoco agreguen como tan poquitas, porque puede también llegar a verse un poco raro. Todo depende, porque al menos en algunos animes pues el cabello tiende a ser como bastante plano, vamos a llamarlo. O sea, no tiene todo este efecto, sino que tiene como 3 o 4 mechones en la parte de atrás, simplemente para dar esa sensación de que hay más cabello. Pero por el tipo de formato no es necesario agregar tanto detalle. Entonces la cantidad de líneas que ustedes agreguen va a depender meramente de lo que ustedes quieran conseguir con esa ilustración, ¿vale? Entonces bueno, dejamos este dibujito de aquí y vamos con el siguiente, que es este. Aquí agarré un peinado un poquito diferente. Y bueno, aquí marcamos lo que son las cabecitas. Esta cabecita de aquí yo la marqué con un cubo, porque no me salía muy bien la cabeza con el ángulo en el que está colocada. Entonces hice una especie de
de cubo aquí, ¿vale? Estos ejercicios ya los he explicado anteriormente, pueden ir a checar mis más videos. Y bueno, agregamos aquí lo que es el boceto rojo. Como pueden ver, pues aquí identificamos 1, 2 y 3. Este la verdad es muy fácil, o sea, está muy bien segmentado. Y este pues ya es un poquito más complicado, ¿no? Este es el 3 y este es el 2 y aquí pues la parte 1. Ya si nosotros agregamos el detalle con el negro se vería algo más o menos así. Igualmente estos no son perfectos como dije, pero pues bueno, practicando se aprende. Estas líneas de aquí simplemente las puse para simular, realmente no es necesario porque el cabello se ve aquí muy oscuro. Y si acaso pues estas líneas deberían ir un poquito más curvas de lo que yo lo dibujé aquí, ¿vale? Pero simplemente es como un dato extra. Como pueden ver pues aquí hay muchos mechones que se salen de lo que es la estructura base del cabello y van como un poco disparados. Entonces esta chica pues pese a que está peinada tiene el cabello pues bastante desordenadito también. Así es el estilo, no hay más. Y bueno, en la parte de aquí atrás 3/4 de lo mismo. Identifica todas las curvas que tiene el cabello para poderlo dibujar pues de la forma más fiel posible, vamos a llamarlo. Igualmente si se dan cuenta no es que yo agregue líneas aquí por líneas y líneas porque no es necesario, más que en la parte de abajo que considere que sí porque se junta muchísimo el cabello aquí. Pero en la parte superior sí que hay algo más de separación y aunque este espacio esté sin líneas, gracias a las que hay alrededor son capaces de identificar qué está sucediendo en el cabello sin necesidad de agregar más detalles, ¿vale? Entonces lo dicho, la cantidad de detalles pues va a depender meramente de qué quieran lograr con su ilustración. Hay artistas que ponen muchísimos detalles en el cabello, hay otros que no y se ve genial en cualquiera de los modos. Pero aquí pues estos son los ejercicios que yo realicé y pues es la estructura que ustedes pueden ir trabajando para poder dibujar el cabellito, ¿vale? Aunque aquí en el boceto rojo específicamente en este sí agregué como más curvas a comparación de otros ejercicios, pues tampoco está repleto de cada curvatura del cabello, ¿vale? Solo tiene lo que yo necesitaba para poder identificar el movimiento necesario del cabello. Entonces, como pueden ver, no está tan complicado el sistema de... ¿cómo se dice? De estructura. Lo que sí es complicado es lograr darle la vida suficiente al cabello porque es una zona muy viva del cuerpo. Entonces simplemente es práctica. Probablemente pueda llegar yo a traer ¿cómo se dice? Una segunda parte, pero si acaso sería como explicando diferentes perspectivas o diferentes peinados. Realmente la estructura en cada tipo de cabello pues van a manejar la misma. Esta estructura es muy sencilla, les permite segmentar y por lo tanto dejar de ver los detalles y más bien ver los espacios, que eso es importante. Despéjense de los detalles y comiencen a ver estructuras sólidas y amplias. Una vez que ustedes sean capaces de hacer esto, entonces pueden comenzar a ver detalles. Realmente lo he dicho, a comparación de la anatomía, esto es un poquito más simple, porque yo sé que no a todo el mundo se le va a dar a la primera, pero tienen que practicar mucho. Para lo que es un poquito los ejercicios que hago yo con el cabello, realicé esta ilustración que inicialmente iba a ser la que iba a estar en la portada, pero no terminé muy convencido. Como pueden ver, aquí la cantidad de detalle en el cabello pues sí es un poquito más amplia, aunque pues hay cositas que se llegan a perder un poco con el gris ¿vale? Pero agregué estas líneas como blancas para simular algunos mechoncitos, algunas tiritas de cabello como que les da el sol, pero no terminé yo muy convencido de este dibujo, por lo que realicé otro, que sería este de aquí. Como pueden ver, estos son mis bocetos, los hago pues bastante sencillos, principalmente que yo para llegar a entenderlos. Les agrego una línea roja. Como pueden ver, a veces hay mucha diferencia entre el primer bosquejo versus el segundo, o sea, hasta incluso el movimiento que tiene la imagen. Pero bueno, ya la ilustración final pues sería esta. El rojo como que le da esa sensación un poquito más viva, principalmente porque las líneas rojas están haciendo la función de agregar más detalle al cabello, ¿vale? Entonces se puede llegar a percibir un poco más vivo, pero el dibujo final es este. Entonces, resumen, ¿podría yo agregar más líneas a este dibujo para darle una sensación más viva? Sí. ¿Lo hice? No considero que sea necesario. Creo que en este dibujo final es completamente aceptable, pero ya depende de ustedes.
Así es que nada, chicos, yo espero que este dibujo haya quedado un poquito más corto en comparación a otros y sobre todo que haya quedado entendible, que no queden con muchas dudas. En caso de que sí, ustedes saben que pueden dejarme sus dudas en los comentarios y yo se los respondo a la brevedad. Si quieren que les traiga una segunda parte, déjenmelo también en los comentarios, llenen de amor este video para que lo traiga lo más pronto posible y pues voy a seguir trayendo los demás videos que me pidieron, ¿vale? Algunos van a ser un poquito más complicados que otros. Yo creo que hay algunos que incluso van a tener partes debido al tipo de información. Y pues este de momento no fue tan complejo. En el tema de cómo dibujar el cuello con los hombres, que se los aclaro por si alguien no lo sabe, a mí se me da fatal dibujar hombres. Es un mal hábito que se me hizo porque cuando comencé a dibujar, pues todo lo que quería dibujar eran niñas. Entonces nunca practiqué hombres y al día de hoy se me da fatal. Entonces bueno, es un poquito más simple con el tema del cabello de los hombres, porque los mechones son más cortos y eso sí, llegan a tener mucho más de dirección, ¿vale? Dependiendo del cabello del chico, pues puede llegar a tener más direcciones, porque al ser más corto, pues como que se bota más a todos lados. O a veces incluso se puede quedar en una dirección, pero todo depende. Simplemente recuerden la estructura que yo les acabo de mencionar, que es frontal, medio y trasero, y con eso pueden segmentar cualquier tipo de cabello y dibujarlo sin ningún tipo de problema. Igualmente les recuerdo que abajito pueden encontrar mi canal de Discord donde pueden unirse y pues pueden unirse a la banda Mapachosa, ¿vale? Donde pueden compartir su arte, encontrar otro tipo de arte, pedir tips, etcétera. Realmente es una comunidad muy bonita, apenas dentro de una semana va a cumplir un mes. Y pues esto sería todo por el video de hoy, chicos. Yo les dejo que tengan una bonita semana, espero verlos el día viernesito o jueves con... no es cierto. Sí, creo que el día jueves o viernesito con otro videito y pues yo los quiero mucho, no se les olvide, ¿va? Un besito, hasta luego.